hablar de la energía potencial elástica. Esa energía potencial se representa con E sub P sub E. La elasticidad es una propiedad de ciertos materiales por la que una vez deformados, estirados o separados de su posición inicial, pueden recuperar su estado original o de equilibrio. Esa propiedad la poseen los resortes, los cauchos, los muelles, las cuerdas de instrumentos musicales, el arco que dispara una flecha, las ballestas, las catapultas, etc. La ecuación para la energía potencial elástica es K por X al cuadrado sobre 2, donde K se llama la constante de elasticidad del cuerpo del resorte y X el alargamiento o la deformación. Pero vamos a explicar de dónde sale. Primero pues vamos a partir de la ley de Hooke. Recuerden que Hooke demostró que la fuerza era directamente proporcional con el alargamiento, que entre más cuerpos le coloque a un resorte o a un caucho, más se va a deformar ese cuerpo. Y recuerden que este signo negativo es solamente por sentido. Esto está explicado en el capítulo de la ley de Hooke. Cuando nosotros vimos trabajo, dijimos que en toda gráfica de fuerza contra distancia, el área bajo la curva nos daba el trabajo. Entonces vamos a calcular aquí el área bajo esta curva. Tenemos un triángulo. Recordemos que el área de un triángulo es la base por la altura sobre 2. En nuestro caso, la base sería el alargamiento, la deformación, la altura sería la fuerza sobre 2. Pero como aquí tenemos que la fuerza es K por X, sin el sentido, entonces reemplazamos esto donde aparece esta F. Nos quedará área del triángulo igual a X por, a cambio de F coloco K por X sobre 2. Esto nos quedará K por X al cuadrado sobre 2. Y ya sabemos que esta área nos da el trabajo. Igual a K, X al cuadrado sobre 2, y ese trabajo es la energía potencial elástica. Aquí tenemos la ecuación con la cual nosotros trabajamos y calculamos la energía potencial elástica de un cuerpo. Veamos algunos ejemplos. Nos dice, ¿cuánto se deforma un resorte? Hagamos el planteo. De constante, 50 newtons sobre metro. Si su energía potencial elástica es de 800 joules. Bueno, partimos de la ecuación. Energía potencial elástica igual a K por X al cuadrado sobre 2. Nos piden el alargamiento, despejemos X. Este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar a la energía potencial elástica. Esta constante pasa a dividir y este cuadrado pasa como raíz. Reemplacemos datos. X igual a raíz. 2 veces la energía potencial elástica, 800 por 2 nos da 1600. Recordemos que Joule es Newton por metro. Dividido la constante que nos dio 50 Newton sobre metro. Cancelamos Newton con Newton, dividimos por 10, nos quedará X igual 160 dividido 5 nos da 32 metros al cuadrado y la raíz de 32 nos da 5,65 metros. Este es el valor del alargamiento. Un segundo ejemplo. Nos dicen una fuerza de 300 newtons, fuerza, estira cierto resorte una distancia de 0,15 metros.
¿Qué energía potencial elástica tiene el resorte cuando una masa de 50 kilogramos cuelga verticalmente de él? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es hallar la constante de elasticidad del resorte. ¿Quién nos da esa constante? La fuerza y el alargamiento, ley de Hooke. F igual a menos K por X. Recuerden, el signo es solo sentido. Despejando X nos quedará despejando constante nos quedará fuerza sobre X. Reemplazamos los datos. La fuerza 300 newtons y el alargamiento 0,15 metros. Eso nos da la constante. Al dividir, esto nos da una constante de 2000 newtons sobre metro. Esta es la primera parte. Luego nos dicen que cuánto se deforma el resorte. Bueno, tenemos que hallar ahora cuánto se deforma el resorte al suspender los 50 kilogramos. Una cosa es lo que se estiró el resorte con esa fuerza y ahora es lo que se estira el resorte con esta masa de 50 kilogramos. Entonces nos dan la masa de 50 kilogramos, la constante que ya la hallamos, 2000 newtons por metro, y vamos a averiguar cuánto se estiró. Sería ley de Hooke también, F igual a K por X. Despejemos X igual a fuerza sobre constante. Esa fuerza es el mismo peso, que en este caso sería 500 newtons. Si la masa es 50 kilogramos, el peso son 500 newtons, sobre la constante, que son 2000 newtons sobre metro, igual al alargamiento. Cancelamos, dividimos por 100, aquí da 5 dividido 20, nos da 0,25 metros. Eso fue lo que estiró el resorte con la masa de 50 kilogramos. Y ahora sí calculemos la energía potencial elástica, que es la constante por el alargamiento al cuadrado sobre 2. Reemplazando nos quedará 2000 newtons sobre metro, el alargamiento 0,25 metros elevado al cuadrado dividido entre 2. 0,25 nos da 0,0625. Ya haciendo toda la operación nos da 62,5 joules. Bueno, esto es todo.